Bienvenidos a un tutorial WAM. Hoy vamos a ver la curva normal y algunas de sus aplicaciones. Estas son las notas de María en dos de sus cursos del cuatrimestre pasado. En el primer cuadro podemos ver las notas para cada una de las asignaciones del primer curso y en el segundo cuadro vemos las notas que obtuvo María en cada una de las asignaciones de su segundo curso. Hemos hecho un gráfico de puntos con las notas de María. Note que en muchas evaluaciones María obtuvo nota de 70, que son todos estos puntos que se ven sobre el 70. Pero solo en una evaluación obtuvo el 100, que es este punto que vemos aquí. Este tipo de gráficos permite observar tendencias. En el gráfico de puntos de las notas de María encontramos muchas notas bajas y pocas notas altas. Si calculamos el promedio de todas las calificaciones, encontramos que es 75. La mediana y la moda es 70. Esa información la podemos encontrar llevando todos los datos que teníamos en estos dos cuadros a una hoja de Excel o utilizando Minitab. Como el promedio es mayor que la moda y que la mediana, se dice que los datos tienen una distribución asimétrica positiva. Si el promedio hubiese sido menor a la moda y a la mediana, se consideraría que hay asimetría negativa. En el gráfico hemos dibujado esta línea curva solamente para mostrar las tendencias. Si quitáramos los puntos de la gráfica, con tan solo ver la línea curva sabríamos dónde se acumulan la mayoría de las calificaciones y dónde hay muy pocas calificaciones. Roberto fue compañero de María en los dos cursos. Estas son las notas de Roberto. Si hacemos un gráfico de puntos con las notas de Roberto, veremos que muchas notas se pueden considerar regulares, son las que aparecen cerca del 80. Hay algunas pocas notas altas, como este 95, y unas pocas notas bajas, como estos 60. Cuando el promedio es igual a la mediana y a la moda, se dice que la curva es simétrica. Si usamos los datos de las calificaciones de Roberto para calcular el promedio, la moda y la mediana, encontraremos que estos tres valores son exactamente 80. En este caso hay simetría y cuando hay simetría se considera que hemos encontrado una curva normal. La curva normal se ve como la curva que hemos trazado encima del gráfico de puntos de las notas de Roberto. Sobre la curva normal es importante saber que cuando los datos se acomodan de forma simétrica hacia arriba y hacia abajo del promedio se ha detectado normalidad. La curva normal es tan común en la vida cotidiana que podemos predecir lo que pasará con solo conocer el promedio y la desviación estándar de los datos que la forman, es decir, que no hace falta hacer el gráfico de puntos para comprender cómo funciona una curva normal. Recuerde que un promedio, también conocido como media, se muestra con el símbolo μ que aparece aquí. μ es el punto más alto de la curva y también es su punto central. La desviación estándar se representa con sigma, que es este símbolo que aparece aquí. Indica que tanto se alejan los datos del promedio aproximadamente. Entre más grande es la desviación estándar, más ancha es la curva normal. Y entre más ancha sea la curva, más variación hay entre las observaciones. Aquí tenemos dos curvas normales y vamos a analizar el efecto del promedio en ellas. Si vemos, las dos tienen la misma desviación estándar, pero la curva azul tiene media de 80, mientras que la curva roja tiene media de 70. Por eso es que la curva roja está centrada sobre el valor de 70 y la curva azul está centrada o tiene el punto más alto sobre el 80. El hecho de que las dos desviaciones estándar sean iguales es lo que hace que las curvas tengan el mismo ancho. Veamos ahora el efecto de la desviación estándar en la curva normal.
En el gráfico tenemos dos curvas que tienen como promedio 80, por eso el 80 es el punto más alto para ambas. Sin embargo, la curva roja tiene una desviación estándar de 4 puntos, mientras que la curva azul tiene una desviación estándar de 8 puntos. Esa es la razón por la que la curva azul es mucho más achatada y mucho más ancha que la curva roja, que está más alta sobre el promedio y tiene colas, es decir, que la parte que sale a cada lado del promedio es más angosta que como ocurre en la curva azul. Sus colas son más pequeñas. Veamos ahora algunas características de la curva normal. El área bajo la curva es un porcentaje, de hecho es el 100%. Esto significa que independientemente de su promedio y desviación, en cualquier situación normal, todas las observaciones del conjunto de interés quedan debajo de algún punto de la curva normal. La forma en la que nos damos cuenta de que estamos en una situación normal es revisando si el promedio, la mediana y la moda de los datos son iguales o muy parecidos. Otra característica de la curva normal es que es simétrica respecto al promedio, y esto implica que independientemente de su promedio y de su desviación estándar, en cualquier situación normal las calificaciones mayores al promedio son tantas como las calificaciones menores al promedio, es decir, que hacia arriba del promedio esperamos encontrar el 50% de la curva y hacia abajo del promedio esperamos encontrar el otro 50% de la curva. La curva normal es asíntota al eje X. Esto significa que sin importar qué promedio y desviación estándar tenga, la curva nunca toca el eje X. Esto es importante cuando se utiliza para calcular probabilidades. Lo que significa es que cualquier valor dentro del eje X es posible que ocurra, incluso si su probabilidad es muy pequeña. Lo que pasa es que algunos valores tendrán una probabilidad de ocurrencia mayor que otros. Por ejemplo, tener una calificación menor a 60 es muy poco probable. Si vemos aquí donde está el 60, la parte de la curva que queda hacia abajo del 60 es muy pequeña. En cambio, la probabilidad de tener una nota mayor a 85 es alta, porque si vemos aquí el 85, hacia arriba del 85 hay una buena parte de la curva. Veamos la regla empírica, que es una aplicación de la curva normal. La regla empírica sirve para conocer de memoria ciertos porcentajes dentro de límites establecidos en el eje X de la curva normal. Como la curva normal es simétrica, nosotros siempre podemos sabernos estos puntos de memoria. La regla empírica lo que nos dice es que si al promedio le sumamos una vez y le restamos una vez la desviación estándar, vamos a encontrar dos valores, uno con la suma y uno con la resta, que sirven como límites para el 65% de la curva. Si hacemos la misma suma y resta, pero dos veces, encontramos límites para el 95% de la curva. Y si hacemos esa misma suma 3 veces y la resta 3 veces, encontramos los límites para el 99% de la curva. Esta imagen muestra las calificaciones de un grupo de personas y tenemos que el promedio de las notas fue 80 y la desviación estándar es de 8 puntos. Si a 80 le sumamos 8 una vez y le restamos 8 una vez, estamos en esta primera parte de la regla empírica. Entre 72 y 88 esperaríamos encontrar el 68% de la curva, es decir, el 68% de las calificaciones estuvieron entre 72 y 88 puntos. Si al promedio le sumamos 2 veces el 8, 2 veces la desviación estándar, y la restamos 2 veces, encontramos dos valores, 64 y 96, entre los que está el 95% de la curva. Es decir, que lo esperado es que el 95% de las calificaciones estuvieran entre 64 y 96 puntos. Y si lo seguimos haciendo una tercera vez, vamos a encontrar los límites para el 99% de la curva. Si asumimos que el 104 es un valor posible,
No necesariamente es un valor posible, recordemos que la regla empírica es simplemente una regla genérica, pero la tenemos que utilizar dentro del contexto en el que estamos. Si 104 no es un valor posible, para las calificaciones se sabría que el límite superior para ese 99% de la curva en realidad sería 100. Veamos otro ejemplo para la regla empírica. Una máquina dispensa refresco en botella de forma normal, con media de 502 mililitros y desviación estándar de 1,5 mililitros. Nos preguntan qué porcentaje de las botellas tendrán entre 499 mililitros y 505 mililitros de refresco. Nosotros sabemos que estas son las fórmulas para encontrar los límites de los diferentes porcentajes asociados a la curva normal. Lo que tenemos que hacer es determinar cuántas veces se ha sumado la desviación estándar al promedio y cuántas veces se ha restado, y si sabemos si fue una, dos o tres veces, vamos a poder saber si entre estos dos valores está el 68, 95 o 99% de la curva. ¿Cómo lo hacemos? Primero planteamos el ejercicio. Nuestro promedio es 502 mililitros y la desviación estándar es 1,5 mililitros. Los límites que nos han dado es 499 y 505. Toda esta información la obtuvimos de esta primera parte del ejercicio. Ahora lo que tenemos que hacer es encontrar el valor K por el que fue multiplicada la desviación estándar. Puede haber sido una vez, dos veces, tres veces o cualquier valor en medio de esos. Vamos a sustituir. El promedio es 502, lo colocamos sobre mu, aquí lo vemos. Se va a restar K multiplicado por 1,5, que es la desviación estándar. Con la resta esperamos haber encontrado el límite inferior. Y si hacemos lo mismo con la suma, esperamos haber encontrado el límite superior. Se puede despejar el valor de K de cualquiera de estas dos ecuaciones. Si lo despejamos de aquí, haríamos 505, este que está sumando pasa a restar 505 menos 502, y este valor que multiplica acá pasaría a dividir. 505 menos 502 sobre 1,5 sería igual al valor de K. Despejando nos da que el valor de K es 2, es decir, que la desviación estándar se sumó y se restó dos veces al promedio. De memoria sabemos que cuando la desviación estándar se suma y se resta dos veces del promedio, encontramos el 95% de la curva. Este ejercicio también lo pudimos haber resuelto de forma gráfica, tomando el promedio, 502, sumándole y restándole una vez el 1,5 y determinando si llegamos a los valores de interés. Si no hemos llegado a los valores de interés con hacer la suma y la resta una vez, lo podemos hacer una segunda vez con una suma y una resta, y ahí nos damos cuenta que efectivamente los valores encontrados son los que nos estaban dando dentro de la pregunta del ejercicio. Esta es otra forma de darnos cuenta que el 95% de las botellas son las que tienen entre 499 y 505 mililitros de refresco. En resumen, para la regla empírica, siempre que exista normalidad, para encontrar los porcentajes de observaciones que están entre dos límites, primero debemos plantear todos los valores importantes, la media, la desviación estándar y los límites. Luego debemos despejar el valor de K desde la fórmula de la regla empírica, y luego tenemos que asociar el valor de K encontrado a un porcentaje que nos sepamos de memoria. Analicemos qué habría pasado si el valor de K no hubiese dado entero. Si en lugar de que K fuera 2 hubiera dado 2,5, ¿qué podríamos saber? Bueno, sabríamos que la desviación estándar se sumó 2,5 veces, es decir, la sumamos una vez, llegamos a este valor, la sumamos dos veces, llegamos a este valor, y todavía la habríamos sumado media vez más. No tenemos un valor de memoria para sumar y restar la desviación estándar 2,5 veces, pero podríamos afirmar que el porcentaje de la curva que se obtiene cuando sumamos y restamos la desviación estándar 2,5 veces es más del 95%, sería un poco más, pero sería menos del 99% porque no llegamos a sumar y restar la desviación estándar tres veces. Esa es una forma de interpretar el valor de K cuando no da entero.
Aquí pueden ver la bibliografía utilizada para realizar esta presentación. Si tienen más consultas, pueden contactar a su profesor.